Besos rasposos en la coliflor para Tania Hernández, Jorge Flores, Joaquín Morales, hasta Dolores Nieves, Trafalaria Hidalgo, Gidán Juárez y al actor Eduardo Yáñez. No se olviden de dejar su poderoso like y probar nuestras 2 membresías que tenemos para ti. En la caja de descripción te dejo el link para que te atores en el tolete de la verdad. Este video ya tiene rato que nos lo han pedido, pues a pesar de que en este canal hemos señalado muchas anomalías y cómo se ha viciado el medio de comunicación deportivo, a la par y de la misma forma que el fútbol mexicano, este tipo de contenidos infames siguen vendiendo más de lo que crees. Para entender todo esto, primero se necesita quitarse la venda de los ojos. Y hablo de una venda imaginaria porque muchos de los aficionados al fútbol crecieron viendo y siguiendo esta clase de programas. Se quedaron con un concepto que por años fue evolucionando al grado de que en México se siguieron otros patrones de otros países para crear contenidos similares, pero con un toque mexicanesco, para tener más impacto en los aficionados gracias al morbo y a una especie de talk show barato y grotesco. Al estilo Laura en América o todos esos programas de chismes y morbo que a inicios de los años 2000 tenían un alto impacto en los ratings. Muy lejos quedaron aquellos programas futboleros donde el análisis y la crítica bien fundamentada plasmaban en 1 o 2 horas de buen debate y de libertad de expresión, la cual se transmitía con mucha algarabía a los aficionados. Antes, mucha gente que seguía el fútbol mexicano tenía una capacidad más interesante de retroalimentación con respecto a sus equipos y también de algo que se ha perdido por el fanatismo y los malos programas deportivos, que es la autocrítica. Aunado a esto, hay por ahí una historia que pocos contaron, algo que de la misma forma es tan grotesco para quienes piensan o quieren dedicarse a analizar el fútbol. Aunque debo decirlo, que tan arraigada ha estado la fórmula de Televisa cuando Javier Alacrán dirigía los deportes, que hoy en día muchos canales de YouTube y algunos influencers, entre comillas, siguen la misma mala secuencia, generando muchas veces contenido basura y repetitivo como en la televisión tradicional. Aún así, en México, los medios deportivos en general han involucionado. Se ha perdido en demasía el sentido de la crítica y del análisis profundo en partidos de fútbol. Hoy en día, el arraigo de ponerse la playera de X equipo es sinónimo de generar seguidores y likes. Las empresas que no saben nivelar la credibilidad y el trabajo profesional del circo terminan creando entes tan asquerosos como efímeros en la televisión. Y es real, todas las cadenas tienen sus propios Frankensteins, los cuales, en su mayoría, son altamente vomitivos para las audiencias. Llámese Álvaro Morales y su personaje creado, la gente de Multimiados, en su mayoría, casi todos los contenidos de Regiolandia. En Televisa ni se diga, mucha basura tratando de imitar otros contenidos. En ESPN, donde poco a poco los programas de debate se convierten en talk shows, y en Fox Sports, donde da mucho miedo y morbo ver al salmonelas locas André Marín, quien pareciera ya no tarda en pasar al otro mundo. En fin, prepárate, porque hoy te mostraremos todo el oscurantismo de la TV deportiva, cómo involucionó a la par del fútbol mexicano. Trataremos el caso de un personaje que seguro conoces y que ganaba mucho dinero por llegar borracho a los programas. Aún así, lo han querido mantener vigente, evidenciando que como el fútbol, llegan a este tipo de cadenas quienes tienen el poder, la palanca o en su defecto, la miseria profesional para poder llamar la atención. Es por eso que hoy te presento De la televisión a la cancha, la involución de los medios deportivos de la contaminada Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. La comercialización del fútbol tiene un camino paralelo con la creación del Estadio Azteca y la injerencia de la familia Azcárraga en este deporte. En el libro Nación TV de Fabricio Mejía se explica cómo fue que el Tigre Azcárraga le vendió la idea de construir el Coloso de Santa Úrsula a su padre Emilio Azcárraga Vidaurreta, a quien el fútbol le importaba un comino, pero el Tigre le explicó todo el dinero que podrían generar con la venta de cerveza, refrescos, botana y sobre todo con la venta de comerciales de televisión, cuando el proyecto de la caja de diversiones estaba aún en pañales. En
En ese momento, el emporio de Televisa creó un negocio que le ha generado muchos dividendos y no se exagera al decir que la transmisión de los partidos, los programas de análisis deportivo y todo lo que gira alrededor de ese deporte sean lo que sigue sosteniendo a esta televisora. Sin embargo, en el momento en que un medio de comunicación tuvo como prioridad hacer dinero, se originó un fenómeno que ha ido creciendo con el paso del tiempo, ya que Televisa se dio cuenta que existe un sector de la población que no le gusta que le muestren la realidad de las cosas, que prefiere hacerse de la vista gorda ante ciertos temas y que es feliz si la discusión se queda en lo superficial. Sobre todo, este tipo de espectador es el que ha festejado que los programas de mesas de debate futbolístico se desvíen de su materia esencial, que es el fútbol, y se presenten edecarnes con cuerpo de modelos que no saben nada de este deporte, y personajes cómicos diseñados para hacer reír al auditorio. Este fue el instante donde se sembró la semilla de la degradación de los programas de análisis y debate futbolístico, porque pasó a ser un vehículo cuya principal finalidad era facturar para una empresa y para llamar a cualquier audiencia, más con lo banal que con lo analítico de este deporte. En 1986, Imevisión presentó Los Protagonistas, una mesa de análisis con José Ramón Fernández, Miguel Marín, Nacho Treyes y César Luis Menotti. No obstante, para darle frescura al programa, se invitó a Óscar Cadena con cámara infraganti y a Silvana Galván, que le daba el toque femenino a ese programa. Posteriormente, a José Ramón Fernández se le ocurrió invitar a Andrés Bustamante para la edición de los Juegos Olímpicos de Seúl 88, y 2 años después incorporó a su equipo a Víctor Trujillo para Los Protagonistas en el Mundial de Italia 90. La incursión de estos cómicos tuvo un éxito descomunal. Los personajes de Ponchito, el Hooligan, el Dr. Chunga, Broso, el Charro Amarillo y la Beba Galván rompieron los ratings y se cambió la forma de hacer televisión en los eventos deportivos a nivel internacional. Televisa intentó contrarrestar, pero su oferta cómica fue muy pobre, debido a que años después, la simpleza del Compayito y Eugenio Derbez nunca estuvieron a la altura de la televisora de enfrente. De hecho, el Fantasma Suárez ha señalado en un par de entrevistas que le han hecho sobre su trayectoria que fue muy difícil para Raúl Ordadaños y compañía quitarle la audiencia a José Ramón y a Los Protagonistas. Pero la clave fue apelar a la afición, que se enojaba cuando se hablaba objetivamente de su equipo, y sobre todo de esa franja de espectadores que optaron por cambiarle de canal cuando salía un sketch como el del fantasma, que salía cubierto con un disfraz y un sombrero rodeado de una especie de humo que adornaba su columna. Y quien tenga buena memoria debe recordar que el segmento de Ignacio Suárez fue de los favoritos de la afición en aquellos ayeres. Hay que destacar que las historias y las editoriales que presentaba este personaje estaban vinculadas al fútbol y a muchos otros de sus actores. Sin embargo, Televisa se dio cuenta que restarle importancia al análisis y decorar el contenido con personajes que no aportaban absolutamente nada a los temas futbolísticos fue el punto de inflexión para que personajes como el Compayito se convirtieran en elementos recurrentes y que le dieran un cambio de identidad al programa La Jugada. Lamentablemente, el hecho de darle el gusto a cierto público, de hacer este programa más digerible y jalar a más auditorio, fue más allá de incluir personajes cómicos y bajarle la intensidad al análisis futbolístico, porque la producción tuvo la maravillosa idea de meter el carisma y toque femenino al programa. El problema en esta situación no está en incluir al sexo femenino, sino la forma en la que entraron las mujeres a estos programas. Debido a que siempre ha sido evidente que este prototipo de féminas no saben mucho de fútbol, que su papel es endulzar la pantalla con cuerpo matic y que están exclusivamente para llenarle la mente de chaquetas mentales al espectador. A la fecha, algunos programas siguen insistiendo en lo mismo, ya sea de Televisa o de cualquier otra cadena. Haya sido Naima Choura, Vanessa Jupencoten, Marisol González, Gina Holguín o la misma María Cel, quien dejó La Jugada reconociendo la falta de seriedad y de conocimientos futbolísticos. Este prototipo de chicas era lo que le daba ese plus nada analítico y que poco tenía que ver con el fútbol en momentos donde este pasaba a segundo término en realidad. Pero ojo, porque todas estas mujeres con rostros de princesa y cuerpos esculturales no necesitan saber nada de fútbol. Están ahí simplemente para leer un teleprompter, mostrar carne y dejar a la mente escudriñar tras el vestido, muchas veces de manera grotesca. Hoy en día, de aquí viene la famosa sexualización de la mujer en televisión.
Pero eso jamás importó, puesto que había que ganarse el rating a como diera lugar. Precio que se pagaría años más adelante. En la actualidad, las audiencias ya están contaminadas. La degradación de los programas de análisis deportivo los mal acostumbró. Y por eso ya no es suficiente presentar un buen debate, que la información sea real, fidedigna y que lo analizado en el programa le permita entender mejor la realidad de este deporte. En la actualidad, una mesa de análisis como lo llegó a ser los protagonistas, hoy resultaría obsoleta, aburrida y sin chiste para una generación que necesita distractores, humor y escotes de mujeres bien dotadas en algunas ocasiones. Pero el hecho de que la gente exija algo más allá que un simple análisis, entre comillas, nos lleva al punto que se vive hoy en día en los programas como Fútbol Picante o La Última Palabra, donde los productores del show tienen la encomienda de generar humo, de vender falsas pasiones exaltadas a través de discusiones, de confrontaciones subidas de tono, muchas veces inventadas, gritos que a leguas se nota que son fingidos y se ha llegado al punto donde se intenta vender una pelea derivada de una diferencia de opinión. Todo esto obedece a que el auditorio busca la pelea fingida, el comentario irónico, la risa burlona y sobre todo el rating sube cuando dos personajes nefastos se olvidan de su papel de analistas y el set se transforma en una pelea de lavadero marginal. Porque lamentablemente la gente ya no busca el análisis puro, ahora quiere información acompañada de entretenimiento y morbo. El meollo de esta situación será en el punto donde se mete a una licuadora una mesa de análisis, un melodrama y un talk show. Se le agrega un poco de agua, se le aprieta el botón que licúe todos los elementos y al instante se podrá obtener una pelea subida de tono entre Faitelson y Álvaro Morales o una discusión acalorada entre André Marín y cualquiera de sus panelistas de poca monta en Fox, donde se verá a un exfutbolista confrontando a un comunicador, porque hay ocasiones donde estos programas pseudodeportivos han caído más bajo que un programa de Laura Bozzo o del decadente Caso Cerrado de Gringolandia. Los productores de estos programas llenos de morbo, amarillismo e información sesgada sobre el acontecer futbolístico han encontrado una fórmula que les ha funcionado maravillosamente. De entrada, ponen a un moderador que se encarga de ir subiendo la temperatura de la discusión. Posteriormente, algún analista que no tuvo experiencia en el fútbol profesional pone algún planteamiento sobre la mesa y enseguida, un exfutbolista profesional que regularmente no sabe hablar, no hila más de dos ideas y no sabe desarrollar una postura crítica, sale a demeritar al comunicador, porque este nunca jugó fútbol, porque nunca pateó una pelota, y en ese momento es más importante para el programa la confrontación fingida y forzada que el tema que estaban analizando. Pero ojo, porque este tipo de dinámicas tienen un guión bien definido, no son discusiones reales, y las pasiones de estos personajes nunca se exaltan de forma genuina. Todo es humo y un invento de la televisión que te tragas todito como la del negro de Watts. Lamentablemente, a pesar de que nadie se compra que un miembro de Fútbol Picante le falte el respeto a Joserra o que un exfutbolista sin trascendencia en algunas ocasiones en la liga se le ponga al tú por tú a André Marín. La realidad es que este tipo de programa sigue vendiendo y esto se debe a que las audiencias han mutado. Siguen y seguirán consumiendo fútbol y análisis deportivo, porque el negocio de las televisoras fue diseñar contenido que alargue e incremente la pasión del aficionado muchas veces de manera sintética. Muy lejos estamos de aquellos contenidos como Fuera de Juego o simplemente Fútbol de Kike Wolf. Pero es evidente que la Federación Mexicana de Fútbol y las televisoras no quieren que su auditorio piense, no quieren a una afición crítica y conocedora. Y es por eso que este tipo de programas parten de un análisis pero se convierten en un talk show de pésima calidad y en una degradación de la crítica donde un pseudoanalista se puede cambiar de afición y decantarse por el equipo rival al aire, donde un exfutbolista bien apalancado insulta a una persona de la tercera edad que resulta ser su jefe, o en el que un par de panelistas empiezan a debatir sobre fútbol y terminan hablando pestes y mentiras de su vida personal, como si fuera un vil pleito de vecindario. Y sí, aunque usted no lo crea, los analistas más importantes y con mayor trayectoria en el fútbol mexicano terminan vendiendo humo y montando un show digno de un circo.
porque tanto Fútbol Picante como La Última Parranda o La Jugada se han convertido en un vil formato de entretenimiento de pésima calidad. Sin embargo, eso es lo último que les preocupa, ya que mientras tengan rating, ellos seguirán vendiendo sus argüendes, utilizarán su panel para promover a futbolistas que no logran trascender por méritos propios y lanzarán su ponzoña contra los entrenadores que le son incómodos a un promotor, mismo que tiene negocios con estos pericos de la televisión. Y yo te digo, amigo, si hasta ahorita estás molesto, deja tus comentarios aquí abajo en la caja. Argumenta que no estás de acuerdo con lo que estamos presentando en este video para formalizar un debate. Las declaraciones de un ente de la televisión que por muchos años robó en el medio deportivo simplemente te harán pensar si realmente es bueno agrandar a gente tonta y poco profesional que se hace famosa entre comillas solo porque está en una cadena de televisión de un supuesto alto impacto. Porque al final del día, como dice la frase, tenemos los medios que merecemos. Esta no se sale para nada de la realidad, pues muchos entes asquerosos y vomitivos de la televisión tienen fama que gozan porque el mismo usuario les baila. Hace algunas semanas el alcohólico de Juan Carlos Gabriel de Anda salió en entrevista con otro impresentable de la televisión, el burro Van Rankin, quien lo entrevistó. En dicho momento, Juan Carlos, como casi siempre ha sido un tipo honesto, y vaya que se le agradece, también es un tanto cínico, pues ya lejos por ahora de los estudios deportivos, este mequetrefe terminó por evidenciar cómo muchas televisoras solo contratan personal para que diga pura basura tras los micrófonos y delante de una cámara. El caso de Juan Carlos Gabriel de Anda en La Última Parranda lo tocamos hace meses y explicamos el trasfondo de cómo un hijo de papi logra tener ciertos privilegios en este mundillo de la comunicación. El link del video lo dejaré en la caja de descripción. Para que vea cómo está tan viciado este gremio, solo falta analizar las palabras de este sujeto cuando le preguntaron que cómo se le había pasado en la cadena Hoy, propiedad de Grupo Lauman, a lo que contestó lo siguiente: yo tenía un contrato de $1 millón por 3 años en Fox Sports. De las 9 producciones del canal, yo estaba en todas. Narré sin saber hacerlo, analicé, fui panelista y eché desmadre. Las palabras son más que contundentes y sobre todo muestran la verdadera cara del medio deportivo. Un mercado donde todos ganan y donde quien transmite puede hablar de lo que más le conviene a su negocio. Porque pregunto, ¿qué televisora es objetiva hoy en día? ¿Qué televisora critica o investiga con argumentos? Apuesto que no tiene su nombre porque no lo hay. No obstante, para entender lo que tratamos de decir, basta con analizar las palabras de este pseudocomentarista que en efecto casi siempre llegaba pedo a su chamba y que se reía en la cara de los productores y de sus compañeros, con poca ética profesional, con mucho cinismo pero también con mucha honestidad al puro estilo de la primera dama de la federación, Naima Choura. Juan Carlos Gabriel de Anda, el mi rey, recomendado y apalancado solo porque su hermano jugó fútbol, dijo que Fox invirtió en él $1 millón por 3 años. O sea, ganaba $333,000 anuales, que eso significa un total de 6.7 millones de pesos anuales con el tipo de cambio de hoy, recordando que el dólar en su momento estaba muy por encima que en estos momentos. Todo ese dinero llegaba directo a sus bolsillos por llegar borracho, sin estudiar y por llegar casi siempre a improvisar. Pero ¿saben qué es lo peor del caso? Que el tipo siempre se quejó de su trabajo, además de que fue contratado sin siquiera saber analizar. O sea, con cero capacidad técnica, práctica y profesional. Pues en la entrevista con el impresentable del burro Van Rankin dijo lo siguiente: todo es, llegaste pedo. Y he escuchado 8 años eso. Sí me equivoqué, pero había una persona altamente capacitada y talentosa que llegó a ESPN y pasa lo mismo, pasaba en todos los programas. Porque el mi rey se molesta cada que le recuerdan que le encanta el etanol y no separa sus desmanes de lo profesional. No obstante remató, eché desmadre con Faisy y con Jan Duverger. Yo entré a un programa de Fox en donde era divertido llegar pedo, ser desmadroso y hasta estar crudo. Con ese grado de cinismo, el famoso Potro Gabriel estuvo 7 años laborando en esa televisora o un poco más, quitándole a posibles nuevos talentos un espacio en donde él era privilegiado,
por alguna u otra manera, y dejando en claro que a estos medios o se llega por palanca o se llega por favores, pero por talento jamás. ¿Le suena a algo similar lo que pasa en el fútbol profesional? Por si fuera poco, no solo bastó echarse porras y decir que tenía talento y que por eso ESPN lo había contratado. Para nada podemos pensar que su hermano tuvo que ver para que llegara a la cadena de las 4 letras. No por nada se molestó cuando Faitelson se lo recriminó. El borracho de la televisión deportiva dijo lo siguiente: estaba físicamente, pero renuncié mentalmente, debido al ritmo de vida que significa estar en todas las producciones televisivas. Estuve 7 años, en los últimos 2 decía no soy feliz. Por primera vez en mi vida, no soy feliz. El colmo. Ganaba mucho dinero por decir nada y llegar pedo, pero sus últimos 2 años fueron un infierno, entre comillas, porque no era feliz, ya que hacer televisión era desgastante, según este mequetrefe. Y lo peor de todo, no es la forma de ser ni de pensar de este sujeto. Lo peor del caso es que aún siendo lo que era, tenía seguidores y gente que de alguna manera le aplaudía. Hace algunos días, en este canal, sacamos un video sobre el personaje impresentable de Álvaro. Aprovechando el viaje, quiero dejar en claro que se ha analizado al personaje, a un tipo que se volvió detestable por mandato, no porque así lo fuera en realidad. De hecho, en persona, Álvaro es un tipo común, tranquilo y a veces serio. Pero cuando tiene que ponerse el traje de payaso, marea a muchos y le sale tan bien su actuación, que al final termina generando repudio al estilo Chiringuito. Él engancha a los usuarios que creen que así es en realidad, pero no. Su personaje es vomitivo, detestable, incoherente y grotesco. Pero esa fue la forma en la que el estilo de ESPN está trabajando desde hace algunos ayeres, volviendo a lo mismo. La tele deportiva, al tener esta clase de creencias, simplemente involucionó. Sin embargo, Morales ha sido parte de otro fenómeno interesante y que muchos han visto mal, aunque yo pensaría lo contrario, e incluso muestra el músculo de lo que la TV de paga puede generar en estos momentos. Pues si bien muchos de sus contenidos son basura, esto da pie a que tipos como Morales terminen en una cancha del profesional dirigiendo. Aunque eso quizá no sea tan trivial. Aún así, Álvaro tuvo que tener ciertas afrentas personales para poder decidir, como cualquier ser humano, vivir la vida a su manera después de que el COVID-19 le pegara con todo y lo dejara al borde de un abismo. Cosa que muy pocos sabían. Aún así, este sujeto aprovechó para disfrutar la vida al máximo, característica de alguien que se las ve negras y que opta por cambiar su cotidianidad. A todos nos pasa, y lejos de su personaje de la televisión, Morales optó por estudiar para director técnico en los cursos que da la federación. Por lo que solo le quedó buscar un equipo, y fue en la liga de la tercera división profesional donde lo encontró. El equipo Valle de Jico FC fue el club que lo arropó para que mostrara sus dotes como auxiliar técnico e hiciera sus primeros pininos. Pero, ¿qué de bueno trae esto? ¿Que no se supone que ahí deben dirigir personajes que solo se dediquen al fútbol? La verdad no, y por eso, en este caso, es muy interesante porque, repito, lejos de su personaje, Álvaro Morales pasó a ser parte de esa selecta lista de personajes de la televisión deportiva que han mudado a la cancha, y así entender cómo está la situación en el terreno caliente y no detrás de un micrófono. Muchas veces la convicción ayuda, y ahora Morales está poniendo cierto ejemplo, aunque esto no es nuevo para este tipo de sujetos. Pues en su momento Nelly Simón hizo lo mismo. Ahora funge como directora deportiva de Chivas Femenil, o la impresentable Marion Reimers, que tiene título como técnico profesional, aunque solo lo tiene colgado en el muro de su sala. A diferencia del borracho de Juan Carlos, al menos Álvaro tomó al toro por los cuernos. Y si lo vemos fuera de su capa de comentarista vomitivo, podríamos decir que es un tipo que al menos quiere probar cosas nuevas y salirse un poco de su zona de confort, y eso se agradece. Aún así, la televisión deportiva en México tiene muchas falencias en contenidos y en personajes que están muchas veces discapacitados para hablar de fútbol. El contenido basura y la poca calidad abona a que hoy en día muchos los dejen de consumir, porque a la par de la involución del fútbol mexicano, también han ido los que la siguen, los que tienen el micrófono en mano y que hacen refritos de otros países, con tal de conseguir llamar la atención en tiempos de crisis.
donde el show ya no sirve delante de la cámara y la poca afición que queda al fútbol desea algo más serio, más dinámico y sobre todo más objetivo. Pero dime, ¿realmente el público que consume a estos personajes es el principal responsable de la fama de muchos de ellos? ¿Extrañas los buenos argumentos y la buena crítica en la televisión tradicional? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.